Marandupona, San Marco Omombeujaisha. Baixapamba, Eishapa, Peina, Poinana, me ayuda, imagina, bueno, mañana venían de programa, mi fin de programa entero, vete, vaya, no se bajera, vagina, que ahí, atorado, hermano, fuera. Negino, Pastor Emilio Vázquez estaba con otro abogado departamento de Itapué. Peina que puta sombra que veía, me va, te yo, y ve, y que tu Hawái se haya con edición número 760, diga, atorado, hermano, fuera, edición número 760. A Bellayú, imagina. Sagiru y se lleve a control de control te envía poco a cuidar a puitebe a Pastor Sergio David o ya po mañana debe pepejina pe te sana angamui llegó acá y pava y que tu hanwei se y que pe YouTube a ya moivo ka hija tora ya topa mañana de video y na ya shamba te co bendiciones Pastor Sergio ana ame moco y viaro ya pete ma pendia pere betiña abrazo rompesbalda vale te kira por algo hermano cuera ya hija Torah Beshakina ya jareika tu ese Marcos capítulo 1 estudio del evangelio de nuestro amado Salvador según Marcos jaete maina versículo 23 tenonde tiora mire que cuera Beshakina más 595-985-162-975 ñane pumburi a pope guape esa cutune más peja el papaja número Haikatu pea rupia vei pea línea personal ven bogula vende giro personal mi vende ñeputu y mi a pilla poseo guana giro tigua vei yareco 0985-6898-24 yareco billetera bueno yareco Wally yareco Western Junior Hannan Brena o depende de moiri que fuera. Oye, tema pesa y me na YouTube, y me Facebook, y me na Emilio Vázquez, vende más pesa de cana, haya listo, muy que lo y no revisar, y na. Ella ha cumplido alguno de a la pinta con anga guaní me va a botar pico. Sí. Ay, ese cogualento más allá pujan en vivo, fuera la programa, pero bueno, allá ponme me pedí me revisando en Facebook ya podi va esa no está clase va esa va a grabar a ver la programa mía sencillo no es cosa de otro planeta da ahí donde mañana Pastor Sergio mía y tecnológico vende pepe o inva mi bipa mi computadora donde va en día y pau bebina de ahí gustó bueno sea tu agua ponemos ahí ya ve ya estamos ahí pe que ese Facebook bueno, esa ya pues na programa upea cara M guayna. Bueno, sí, tenemos lunes a jueves, va ese hermanito querido. Lunes a jueves, ya me tema explicar lo mitad. Y parente la pejenduina arebe guarema otro capítulo de sí, imagina mina y mego edición número 760 de Mongoñime. Así es que cualquiera de más llega tú ya elegí na hija Torah y maguarea ya en duda. Vaya en tu viernes, sábado, domingo, repaso ahí. Bueno, sí, ya revisaste acá, verso, a partir del verso 23 ya queda acá ya, y cumbuñan de Marcos capítulo 1. Sí, puedes ir. Bueno, acerca del espíritu inmundo. Bueno, justo vaya a tocar, bueno, el por qué no, ese amo, mejor no voy a hacer todavía ese comentario, porque ya recó todavía mucho veina. El Mesías discípulo fuera pues yo puta hoy no me tan pape motivo por eso hay alguna pregunta que da responder yo me con anga con ave es porque hoy a mucho veo y comentario va si no podemos ya tener de pata ese bueno ya da yo mi pregunta ya de corresponde ya de versículo Upeya bebe te ikuimba o erekua pitu aña pitu aña sí en guaraní sería espíritu maligno
oí a ver pe sinagoga ye ejape hata oñe eje va eiko de eguereko orendiegua Yahoshua Nazarewa de picoreyu ore destruí hangma sheningo aikuan de pama de ningo ha ejina ku santo ñanderute te re ñembo ujare. Bueno, añade va esa identificar su espíritu inmundo. Si ni en suma, y eso tiene razón acá un comentario, aunque a muchos le atribuyen demencia, ¿verdad? Si es así la cosa, y supongamos que sea hoy por momento pero chipoteado, tío. Pero, ¿cómo se explica ahí? A ver que aún los endemoniados sabían la sana doctrina de la identidad del Mesías, y muchos que se consideran santos aún no le identifican, le dan otra identidad. Y pone como ejemplo acá Marcos capítulo 1 verso 24. ¿Qué tienes con nosotros, Yahoshua de Nazaret? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Elohim. Y sí, Bimbe, él es el santo de Elohim. Te hago comentario, sí, tenés razón, hermano, porque algunos se declaran santos pero confunden la identidad del Mesías. Va a ser la endemoniado y cuando ponerla va a algunos vienen claro la identidad del Mesías en muchas congregaciones. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Reina Valera. Y otra pregunta: si el Satán era enemigo del Mesías, ¿por qué le favoreció hablando de que él era un santo? ¿Por qué no habló calumnia acerca de él? No se le permitió. Por eso. Bueno, ahí vuelvo Pepe a comentar también otro. Ella puede hacer comentarios de hoy. Va ella ya algunos y santos o recoger el Espíritu Santo, veamos lleno de santidad, y identificar al Mesías, y su identidad como hijo, como enviado, ¿verdad? Le confunden con el Todopoderoso. Y inclusive algunos hablan mal de él, diciendo que tiene el Espíritu Santo y cosas del Mesías. Hoy hay las contradicciones allá. Y aún en su estado hemos hecho y mente dominado por el mal, vea. Él habló bien del Mesías, hablando netamente. Sí, el santo era una forma de decir que era el enviado. Sí, referente al Mesías. No confundir con los santos que fueron después inventados por otra cosa. Sí, Yandego ya es santo ahí allá, pero en un sentido en que hemos sido limpiados, lavados y perdonados nuestros pecados. Yahoshua envía por fuera, ya por su sangre, por su mérito. Quedamos santos, limpios, pero en el caso, el santo de Elohim, a veces y sé que oye reconoce jajinape ñanderu ñemboujaramo y yo vengo a venir de guaraní ñanderu ñemboujare, o sea, orecobeti tinte de que es un santo muy especial porque fue enviado por el Padre y es un ungido, que tiene lo contrario de lo que tiene el hombre acá, que es putu aña, putu aña, espíritu,
pues tú. Entonces, la raíz guaraní belli que estamos allá, la pues tú añaje ahí, o tiene que ver con lo que sale del interior del hombre, con lo que sale de él, la maldad que sale de él ahí. Peñan de pensamiento oído beti pues tú aña imagina pe ya pensaba yo imagina ya pobre pe ahí pues tú añamos y cosas pues tú ne hulano es lo que sale de él hasta tú pues tú añas na él inenda ahí iba a ir más bueno y es a mí 24. ¿Por qué habló en plural, hey? Siendo que el hombre estaba solo o había más endemoniado. Verso 24. Dijo, ¿qué tienes con nosotros? Pero él estaba solo, hey. Verso 24. Es importante, hey. ¿Qué tienes con nosotros, hey? Y has venido para destruirnos, en plural oñe, plural dice oñe en vos está va eres para este gu esta itereí oñe y cuipio gente con oñe va eres pues y lo estamos poniendo va ese que tú ya entendés pea el autor del evangelio quiere dar a entender que Mesías recoja poder sobre toda autoridad maligna. A pesar de que hoy petení y por a bebes a orecopo y tu aña, a upeape y tu aña, o representar ina completo la, según el texto, la ñandeya interpretada a ver allá. La amba es para la isea, pues tu aña, o ya ve cuimba eres te pibe. Es la representante de todos los espíritus inmundos y malignos, ya sea la mente maligna de los hombres, sus malas inclinaciones, heredera boñea. Entonces, indego yo he destruido. Es como que le está representando a todos los, es el representante de todas las maldades que habita en el interior de los hombres. Y por acuerda, cuña cuimba, tu aña orecuawi ñaca cotupe corazón me nambrena todas esas cuestiones de maldad inclinaciones al mal y ser hará hambre contra todo eso imaginarlas y periendo dos payos ahora destruidas ¿por qué no se cumplió aún esta profecía de será porque esto sucederá solamente en su segunda venida, la destrucción de los espíritus malignos? Bueno, qué pedazo. Se ha recubierto teoría, pero eso es muy mía. O sea, ve que tú ves refutar, depende de gustar. Sí, tenés razón. En primer lugar, bíblicamente viene el Mesías y un día y te da la Opada puede la comando inclusive da como un ejemplo muy ñan de la escritura oñeña putita el satán ha voy año ahí 10 ni 100.000 años es decir ahorita betí stop puta web para maldad espíritu inmundo y maligno con toda su obra que está actuando hoy no se va a permitir en el periodo milenio. Está bien, ahí estamos, no hay problema. Te felicito por tu profesora, te felicito por tu tarea. Hoy poner la área. Pues sabe cómo tiene opinión a ver en qué momento también se destruye el putuaña, el espíritu maligno del hombre. Oña arrepentió la y pecado dejado recibió la homoño la y fe la y yerovia en el Mesías. Ha yerovia Mesías tuar. Oña entregar por completo, oña pudo cumplir el mandamiento, oña santificado. Ahí se destruye el espíritu inmundo y maligno de la mentalidad del hombre. Para ti rescatado, todos los rescatados, todos los salvos, hemos sido destruidos nuestra mentalidad cuando estábamos como aliados a Yareco, de injertado el chi de la maldad, oye, destruir
La parte maligna de nosotros se destruyó. Y lo que ahora está viviendo es el rescatado, el resucitado, el llamado el resucitado espiritualmente allá. Que después vamos a resucitar Henry. Y que fuimos rescatados de nuestro delito y pecado. Y uno está muerto en su delito y pecado. Es que está espíritu pues tú aña y la iñañante añande y neroma ya quiere zapa mañana de y mema listo ma se signa ya quiere zapa cuesa na y capuña cuesa ya añande la sopa teña ne puti uro maina Japeña ne mopoti va eres porque ya tomañan de ahí la decisión. Hombre, ella de tiñe putu ñande ru ita ira rupi veja ñande ya en serio. Ja ñande mopoti o cambian ñande fuimos revestidos en Pablo. Ñande vestido tu llava inero nambre. Ese vestido de inmundicia fuera. Allá vestido de lino blanco resplandeciente, la santidad y la obediencia a los mandamientos. A Pepe y que destruían de Pepe maldad. Y los que no hacen caso y los que andan muertos en su delito y pecado hasta hoy día, bueno, están destruidos por el mal. ¿Y cuándo ese mal va a ser destruido de que están en ellos? Cuando se arrepientan y se entreguen al Padre a través de su Hijo. No se conviertan al Mashiach y al Elohim Todopoderoso. Esa es la teoría. Pero además me diga, tú vas a ver refutación, está libre, güey. Es mi opinión. Bueno. Bueno, pues de cuatía, mira, ya se chamba, de ave, ya recuerdo algún 23, me voy a putar. 24, ya sabes, ya recuerdo, a ver, un 23, 24 ahí. Espíritu inmundo, daimon, es en griego, daimon. Daimon en griego atribuye a un poder maligno, usurpa la mente y tiene control del cuerpo. Esta clase de persona es considerado impura y contaminada, no apta para tener comunión con Elohim. Claro, la misa venía cuesta mi hoy queda tu con la asignatura, ya oye cuidarse y cuello, o sea, oye manifestado Pepe. Que la sinagoga, a ver, oye, ¿quién deja mal la pecha, guá? Él es considerado impuro, ¿verdad? No. Iba ahí la porte. Daimon. Poder, energía. Esa es su raíz, es la daimon. También nos hace recordar al dínamo que antes usábamos por la ñande le mando ahí lo está ñande poeni ve puruye pero era para Sergio mandó ñande luz va esa me la luz la ñande poeni mala dínamo la batería y vaya aguati peti ñaca y cabecilla y recoja pollereja o crear la energía y turbina y vaya. Entonces, generador de poder, jala demonio, la raíz de demonio en griego viene así, que es un poder que se genera en la persona, tanto para crear enfermedad o demencia, o todo tipo de inestabilidad emocional. Qué bárbaro será. Y por eso había sido que se le impone manos a orar o descender el Espíritu Santo, que es más poderoso, y la persona se libera. En el nombre de Yahushua, en el nombre del Mesías. Bueno, otro, vaya topa, a ver, interesante mía. Esta clase de persona es considerada impura y contaminada, no apta para tener comunión con Elohim. Según algunos intérpretes, podría ser el Belzebú o jefe de los demonios que vino a hablar en representación de los demás. No representa paite, güey. Pero a la vez se profetiza de ahí que yo destruí y sí allá aplicamos según ese pensamiento va ese puede destruir
Y alguien dijo por ahí que la destrucción del mal va a ser en el periodo milenial, pero la destrucción total, voy a pues ese mismo. Pues 1000 años de no terminar y vi las explicaciones se saben, vuela esa opinión ahí. 1000 años a peor y libera lleguita ahí. O crea mi lleguita el problema de WhatsApp. ¿Qué toma hasta la maldad ya? La mente perversa. O crea lleguita el problema después del periodo milenial. Pero después ya esto para Apocalipsis fue lanzado al lado de fuego. Joya Opama. Y ahí te representan todo. El falso profeta, la bestia, el Satán, la serpiente antigua allá. El Hades, la muerte, Opaumia, todo lo que está creando problemas y dificultades hoy día. Son los únicos que bíblicamente son los únicos que van a estar por siempre en el juego. El resto, los hombres malos, impíos y malignos, o rechazados con la fe, o rechazados con la obediencia, o rechazados con el Mesías, según Mateo 10:38, el Mesías mismo es ahí, anda ya topayo y Apocalipsis ve ahí, la escuela sufrita jaina para siempre. Eso no dice en Apocalipsis, dice que van a ser lanzados, pero ahí, chau. Donde topamos Apocalipsis ve un sufrimiento eterno de los condenados, de los hombres que han sido condenados, seres humanos. Pero sí, Satán, el falso profeta, la bestia, gente. Y no me pregunten por qué, porque me lo oía, Pepe, de ella. Bueno, y esto echa por tierra el falso entendimiento de hermanos arejoma de sufrir y nada, pegan para siempre. Eso es una mala interpretación, ¿no? Bueno, en el juicio final el Apocalipsis, pero no habla de eso. No habla de eso. Fue una mala interpretación de tema que está veago Lázaro y el rico allá. Una mala interpretación que se sacó de una parábola, se hizo una doctrina. No era ese el literal. No se podía literalizar. Bueno, era algo espiritual literal. Era una comparación, ¿no? Para los era para los maestros de la ley, para los fariseos que estaba orecuaques y apego a las leyes rabínicas, a las leyes de la tradición de los hombres de judaico. Allá, la ley judaica. Era para ellos el mensaje. La ley y los profetas behuereco. Pea la ve mañana. Y además me curi. Upea. Peje y jabe cual mesía. Va eres y cual upea porque a espera o violar, a espera o anular. Getaitei mandamiento. Vamos a ir por obra mandamiento de hombre y mandamiento cuera. Apañante ya topa curi Marcos capítulo 7. Inclusive, de cuál peleamos para Mateo 19, 16 al 19, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Va, eso sí, ¿qué tal la vida eterna? Va, ya pongan, va, eso me decía, eres cubo mandamiento, fuera, los 10 mandamientos, y tal, ella pues no, son ya por hoy, veamos allá. O sea, pero ya sabe que siempre el Mesías inducía a las personas a cumplir los mandamientos establecidos y vigentes del Padre bíblicamente. Entonces, oímos oíste la distorsión, o sea, oye poca oíste otra doctrina a otro lado, aún los judíos, y ellos inventaron eso creyeron eso de esa mitología griega del Hades, mitología egipcia del rico y el pobre que estaba en un inframundo de sufrimiento, peamos o muengue y Talmud o ya puso y cueras y doctrinara, y en ese Talmud hablaba de que había uno que por no cumplir las leyes rabínicas en 10 allá a lo cumplía cuelga tu seno de Abraham abuel Mesías no la ley de Moisés y los profetas y no los hermanos a ver y estoy no la pelleja cuando vale segui a cuál la isla pero para allá estudiar un pega gurija de verme. Bueno,
El Mesías solo les habló y nada más. Porque hoy día se hace muchas cosas usando inclusive objetos para expulsar demonios o para sanidad? Bueno, eso ya es muy de, eso ya es también fetichería, un poco de hechicería, un poco de misticismo. Me han de la iglesia increíble, congregaciones donde se caen, santos, ungidos, o ya pues vio ya por naranja expulsar más la demonio, siendo que ya es suficiente la palabra ungido con el poder del Espíritu Santo para que obedezca esa enfermedad o lo que sea que está en la persona y que toma y libera. Pero va él lo con anga, ¿cierto? A ver, y 25, 26. Yeshamí 25, 26. Yahshua le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó con voz fuerte y salió de él. Ahí está. ¿Cierto la hereda? A ver, Tavisa. No hay, él no usó nada, no hay por ahí curuzú, no hay por ahí rosario, no hay por ahí caraí, no hay por ahí agua salada, no hay por ahí aceite ungido, agua bendita, no hay por ahí pedazo de la cruz del Mesías de Israel que se echó en el agua y con ese se le tiene que salpicar. Está, oigo, haga cierto, vea, está clase, oigo, hágalo ya por la liberación, weón. Y que va a ser alguna congregación hoy purupea. Es que entonces psicológicamente va por la persona. Cuando dice aquí está el agua en la cual se echó la astilla o el pedazo de la cruz del Mesías y esta agua tiene poder y con el poder de la cruz del Mesías derramo sobre ti esta agua y eres libre del demonio. Y yo, oye, para ayer. Lo liberado, yo es a Pecuruzú. Pedazos pues, el poder del Espíritu Santo y el nombre del Mesías. Hay cosas que a mí no me pega, ¿verdad? Ya me, hay cosas que no ni enchufaya que sea pues tú me se hacen boca a cable avio ese güey, ¿no? Allá uy ese güey. Entonces, psicológico el tema. O en pues él ha ido a Israel, vi la curuzú, como la ube, la curuzú pedazos, jaupe ube, ahora cope curuzú poder. Jaupea ñijeno deseo, la demonio, ñame, el socorro yure la persona ríe, pues un senso, entonces esa persona se imagina eso, y entonces psicológicamente, sea lo que sea la adecuada, hoy mo ande, cruzula y poder, es una emoción, pepillaba. Entonces, hay mucha, hay que estudiar un poquito de ahí cómo va a ser su gestión de la mente humana. Estado yo entender con ambas, es a mi mago, mío hay puro paité, estafadores, mío hay puro paité, esa, hombre, pongan la nea puto, uno no se mande ahí beneficios o de curia, mande debilidad, o mías a un pedazo rupión, va a poner, pecha para no está, psicólogo paité, psicólogo paité, hoy lo intentan, bueno, a responder manera la pregunta ya. Y por eso, mano, es cierto, el Mesías usó palabras. Añandego pensando ahí. Yo varias veces ya le hablé de testimonio de estando en las raíces hebreas, hablando con alguna persona que no libera, y ni mete en iglesia, hablando con esa persona tranquilamente sin ningún, oye libera, se sanó. Había un problema emocional, un desequilibrio, un dolor emocional, una herida emocional que nadie pillaba y acusaba y ve si puedo joder de que la. Y nunca se le habló de eso, nunca se le, no que upepe ni monguetape personas, ni no se le trató como de otra forma, sino ya se ve como alguien que está lleno de males, lleno de hechicería, lleno de brujería, o lleno de paese, lleno de paese la oía, nunca lo libera ya. Así es que si hay realmente si actúa el poder del Padre con lo yapota nada está ese poder ni da él hace hay mujeres y hay ni hay un pan curusupe ni hay un pan rosario ni ambos ya juegan lento y caraí nada no si el Padre no opera bueno hay nada. Entonces le estamos atribuyendo poder a objeto y eso es
fetichería, vamos hermano querido, cosas de hechicería, de brujería, y eso pues está lleno en muchas congregaciones. No, pues va ungido, no, pues, con el poder del Espíritu, o sea, pues, ¿cuál objeto lo lleva? Reliquias, pan y protejeta, y pues ambos vale. O sea, y la escuela lleno del Espíritu, la intención es bebe guía, o contra negocio. Bueno, 25-26. Sí, el Mesías solo le habló y nada más. No se usó una fórmula. Ah, sí, ese es cierto, hermano. Eh, sí, yo creo que ya en Marco en español me se ha explicado igual. Sí, tenían si me preguntan acá, sí, los judíos, los maestros de la ley o autoridades religiosas, si tenían algún libro con la fórmula de expulsar demonios, si podía hablar otra vez del tema. No me acuerdo en el nombre de quién echaba el demonio. Sí, y ya te amo todavía. Salomón era boya, pues. Y tenían libro de hechicería, ese papá. Oreco, se encontró evidencia de eso. Además, me guri. Oye, topa, vete en cueva, vete en Itacotú. Te está Egipto, pe mi hermano y coja, web, mi judío, fuera, más. Oye, topa, vete Itacotú, una cueva, bebe el arroyo, mía, oye, ahí, en hebreo, que usaban los judíos. Torah, mío, llega hasta pa, oye, borra, pa, ma, japonón, japui, vivo que ellos consideran eso cosas sacras, ya. Entonces, oye, y entre ellos se encontró, hermano querido, sí, libros o rollos de hechicería y de brujería que ellos usaban. Y circula un libro de Salomón de exorcismo. También con figuras y textos hebreos que, cuidado, que se le atribuye de que Salomón creó algunos libros de hechicería. Algo mondorogo ahí con el padre. Se metió mucho en donde no tenían que meter. Y muchos siguen esa línea de hechicería, fetichería de Salomón. Ahí están los masones, por ejemplo. Si algún masón me escucha, me da la razón. Ellos Salomón es mañana, era símbolo masónico. Tiene algo de sabiduría y nada. Bueno, o sea, ya otra cosa. En su momento, hermano. Ya que me hiciste acordar acá. Así es. Bueno. Y y todos se maravillaron de modo que discutían entre ellos diciendo, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Aún los espíritus inmundos, Él les ordena y les obedece. Sí, era nuevo para ellos la forma de... ¿Por qué? Porque en tiempo del Mesías existía exorcismo y usaban algunas fórmulas, algunas oraciones con fórmula, algunos conjuros y en el nombre de Salomón y también algunos objetos. El Mesías va ella pues, no por más efectiva. Va eso, oye, en eso. Le reprendió diciendo, cállate y sale él fuera. No hay puribio tiene libro, no hay puribio tiene conjuro, no hay puribio agua bendita y bebía un rosario y me de esas siempre me decía nada. Y en lo que se usaba en ese tiempo, las cosas que eran los conjuros, los ritos de expulsión de demonios que se usaban, los objetos, los libritos, eso que no usó nada. O sea, después me oye, porque había unción, había poder, el poder del Padre, cuando hay obediencia, opera. A niño en su cosa, ya pongo liberación, va, oye, liberar algunos a operar una cosa de, ay, es el poder del Padre. La gente poder. Agradecer al Padre que tuvo misericordia de vos y la persona por la cual oraste, oye, libera. Bueno, 27.
Ya Jacob a leer también este comentario vaya pues, respecto a 1.27. Todos se sorprendían y quedaron asombrados con lo ocurrido. La nueva manera de enseñar del Mesías sin la carga de las leyes rabínicas y la forma de liberación o exorcismo fue algo sorprendente para los que estaban participando de ese culto o de esa reunión. Bueno, otro de esa, la forma de enseñar del Mesías, bueno, ese ya era una novedad lo para ellos. No voy yo a mandamiento de hombre. Netamente lo que dice la escritura, lo que dice los 5 primeros libros, lo que dice Salmo, lo que dice libro profético, con algunas parábolas, nunca, un poco hoy poca vete y molino lao vete religión lao vete mala doctrina lao y no, pero oía de irina según el rabino fulano de tal, a contradecir la Biblia, de ir o a este tenemos que añadirle la sotá que pega que amó a hambre. ¿Qué sé yo? Allá. La alajá, la hoja. No. Vea, japea. Entonces era liviano para los mitad, no había. Además, me peleamos algo y Mateo 23 peleamos igual. Ve, San Juan, va, igual. Como Jaisa con fariseo, escriba, cuera, según la ley de Moisés, según la enseñanza de Moisés, según la cátedra de Moisés, ya poque. Pero a ni que pero seguir ella perseguir porque a coya pues pa un bollo a pui cuello muy bala y le espera un poco bueno, esta manera de exorcismo ya se practicaba en Israel. Mateo 12, 26, 28. Echar demonio con el dedo o poder o unción de Elohim o el Espíritu Santo. Con el dedo de Elohim. Eso quiere decir poder de Elohim o el Espíritu Santo. Y ya entendés ahí, ¿no? En el verso 27 de Mateo 12, el Mesías pregunta, ¿por quién los echa vuestros hijos? Exorcista, ya mi sacerdote era dispuesto practicar exorcismo. Marera, digo, ya por la, Pues el Mesías sabía perfectamente y él no hacía falta, lastimosamente allá, se van a subir. Una de Ipai, él no dijo todo muchas cosas porque ya ellos ya sabían, pues, a ver por qué referí. Ya para morir, para la Nicoteima, yo apucho casi, ellos ya sabían que sus hijos eran exorcistas y que ellos los exorcistas echaban demonios en el nombre de Salomón usando el libro de fórmulas mágicas del libro de Salomón. Libro más, no, anite pecania practicación. Bueno, ¿por quién los echa vuestros hijos? Exorcismo en el nombre de Salomón. Hechos 19, 13, 14, pero vive hijo de sacerdote como exorcistas allá. Probablemente los fariseos no hacían ningún tipo de milagro y menos de liberación, como lo hizo el Mesías. No, para mí que no es probable, no fue probable eso, jamás no hicieron eso. Además de los japoneses alguna cosita, ya pues bien en base a exorcismo, a rituales y veo, pues, con el Espíritu Santo pues no tenían ni idea quizás tenían alguna idea, pero no tenían experiencia. Más recuerda la experiencia de sentir y de tener la posibilidad de trabajar para el Padre con el poder del Espíritu Santo, lo que creen en el Mesías, lo que se han hecho el bautismo en su nombre. Hechos 38. Recibiré en el don. Entonces, ellos no, más todavía negar al Mesías, el Espíritu Santo, recurrían a otras cosas, como hoy muchos recurren a algunos tipos de cábala que hoy más o menos allá yo no entiendo mucho de eso, pero hay algunos que ya su cábala ya es muy místico allá. O voy a Pama, iba a CTI, último veo ya por otro lado. Explícase y según la unía la cosa. Y si vos tenés el Espíritu Santo, pues hay revelaciones también que te ayuda el Espíritu Santo, el poder del Padre, a entender. En la pisape tranquilo, sin complicarle ni sin meterle mucho misticismo ni
muchas complicaciones. Bueno, echaban, ¿por qué Baero por Andú super Mesías? Baero por Andú super, porque ellos sabían que sus hijos estaban metidos en cosas de fetichería, hechicería y conjuros mágicos. También va a practicar y hasta hoy con ese hermano querido, la belleza se bomba. Ese contigo, hay videos donde algunos judíos rabinos o de Goyar de Guazúa o Ñujén y Cuipe Juicuea, una cosa aria o ya puede pedir ritoína. Rabinos, hoy en Israel, ahora, en este tiempo. Así que a mí belleza la judíos agüeres a escuela. Hoy te hija y está, o ya po maco hoy, o ya vi maco hija, siempre pese y cuija o seguir, digo, van a ver. No, como nosotros no son perfectos también. La niña de Gigi cree superior y cuando ñande, pues ya analizado la ñande cuna de fe, muy para allá, yo ahí voy cosas y ya pues. Seca tu monje algo, ya la jamón un patón ven. Qué bárbaro. Bueno, ya comentario del lado, allí se nombra a un hijo de sacerdote como exorcista. Probablemente los fariseos no hacían ningún tipo de milagro y menos de tipo de liberación con el poder del Espíritu Santo. No hay registro, solamente el Mesías. No tenían. Para eso, historia corta la vez y con o nega allí el Mesías, vean, va. Hoy día, bueno, algunos, ya le di ese ejemplo. Algunos, y sí, con el poder del Espíritu Santo, puedo acudir a otra cosa, a otra fuente. Pues psicológicamente no mitan. Algunos por psicológicamente no mala operata, no opera por nada, poder del Espíritu Santo. Hay poderes de Isla Curuzula, Isla Nambrena, la Yuque, que Israel, yo me guata, chupeji, arion bollero, que pau, pepe, auto, liberación. La sal de Israel fuera. Ay, qué bárbaro. Bueno, oye más, ya puta, ya frena. Katuan Waisa anga ko enamo ya continuaño del programa Gai Jaturado, hermano, fuera. Shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.